Muy bien, ahora vamos a desarrollar la segunda ley de Kirchhoff, o también llamado ley de mallas. Dice, esta ley es consecuencia de la conservación de energía, es decir, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En este circuito que se muestra a continuación tenemos varios componentes. Por ejemplo, tenemos diferencia de potencial aquí, una FEM acá, acá también y aquí también. En total, cuatro pilas, ¿ya? Si se puede decir. Y también tenemos tres resistencias. Dice que en un circuito cerrado o malla, la suma de diferencia de potenciales eléctricos es igual a cero. Es decir, que de alguna u otra manera acá la subida o caída de diferencia de potencial o voltaje debe ser igual a cero. Ahora, ¿qué es una malla? Acá nos está diciendo el siguiente concepto. ¿Qué es una malla? Es un circuito obviamente cerrado. ¿A qué nos referimos con circuito cerrado? A estas, supongamos que aquí es un cable que se cierra. Esto sería un circuito. Todo esto sería un circuito o una primera malla. Después también tendríamos acá otra malla y acá una tercera malla. Entonces habrían aquí tres mallas. Pero vamos a anotar algebraicamente qué es lo que significa la segunda ley de Kirchhoff. Nos dice que la sumatoria de diferencia de potencial en una malla debe ser igual a cero. Bien, pero profe, ¿eso cómo se traduce en este circuito? Bien, primero vamos a diferenciar lo siguiente, que aquí hay B1, B2, B3, B4. Estos componentes, voltaje 1 o diferencia de potencial, también se llama así, 2, 3 y 4, en este caso, dice la teoría que se suman, ¿ya? Pero eso mucho depende de qué. Aquí bien se van a sumar o bien se van a restar. ¿Pero de qué depende que se sume o se reste? Bien, en esta malla va a circular corriente eléctrica, es decir, intensidad de corriente, ¿ya? Intensidad de corriente. Pero, ¿eso de qué va a depender? Tiene un sentido la corriente. Bien, nosotros podemos colocar cualquier sentido. Ya, en este caso yo voy a colocar en este sentido la corriente eléctrica. Y esa es la corriente eléctrica. Y ahora, de acuerdo a este sentido que yo mismo arbitrariamente lo he colocado, tú también puedes colocar acá, puede ser en este sentido u otro, tienes que fijarte lo siguiente. De acuerdo a lo que tú te has propuesto, debes decir lo siguiente. La línea pequeña habíamos dicho que es negativo y la línea mayor es positivo. Ahí está la diferencia de potencial. Aquí hay una diferencia. Aquí también, esto es negativo, esto es positivo. Y así, cada vez que veas pilas, tienes que hacer ese trabajo. Ahora, el sentido de corriente, ¿qué nos dice? Que está ingresando por el lado negativo y está saliendo por el lado positivo. Entonces, B1 va a ser positivo, ¿ya? Es decir, toma el signo positivo. B4, ¿qué va a ser? Negativo o positivo. La corriente eléctrica está ingresando, según este sentido, está ingresando. Entonces va a ingresar por el lado negativo y va a salir por el lado positivo. Yo siempre tengo que fijarme el lado positivo. Entonces, voltaje 4 o caída o diferencia de potencial 4 va a ser positivo. Y así, tú vas a ir colocándole los signos cada vez que veas pilas. Pero ¿y qué voy a hacer con las resistencias? Bueno, las resistencias R1, R2, etcétera, todas las resistencias que tú veas en un circuito o en una malla, ¿qué quiere decir que existan resistencias? Bueno, en un circuito la resistencia, ¿qué es lo que hace?
obstaculiza el paso de corriente. ¿Qué quiere decir? Que la corriente en este punto cae. Obviamente no se va a caer así al piso, sino que va a disminuir su diferencia de potencial o su voltaje, va a disminuir. Entonces, en este sector existe esa caída de potencial, porque ese es el objetivo de la resistencia. Entonces, como se está cayendo aquí la diferencia de potencial, la intensidad de corriente eléctrica en este punto va a ser simplemente la multiplicación. Es decir, multiplicamos a cada resistencia, la intensidad de corriente. Y esta multiplicación por la ley de Ohm es el voltaje. Entonces, indirectamente en las pilas como en las resistencias, al haber paso de corriente, existe diferencia de potencial. Por eso la segunda ley de Kirchhoff me dice que la sumatoria algebraica de todas las diferencias de potencial tiene que ser igual a cero. Pero para fines didácticos y para que no nos perdamos, todas estas diferencias de potencial, cuando hay resistencia, hemos dicho que cae el voltaje. Entonces, todas estas, y por R1, y por R2, y por R3, todos estos van a ser negativos. Todos estos van a ser negativos, sí o sí. ¿Ya? Negativos. ¿Por qué, profe, van a ser negativos? Porque por teoría, por ley de Ohm, la resistencia absorbe energía eléctrica, corriente, ¿ya? Y es por eso que en los circuitos es muy necesaria la existencia de las resistencias. Entonces, todos estos van a ser negativos, ¿ya? Entonces, simplemente es eso, la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, vamos a ir a un ejemplo. En este ejemplo nos piden calcular la intensidad de corriente. Bien, entonces tenemos este circuito que nos dice lo siguiente. Tenemos tres pilas conectadas así en serie, una tras otra, y resistencias. Obviamente estas resistencias, jóvenes, van a ser en unidades de ohmios, ¿ya? Ohmios, ahí está, ya estamos completando. Y estos valores son de voltaje. Bien, tenemos que primeramente colocar el signo, bueno, el sentido de la corriente, ¿ya? No hace falta ningún análisis y voy a directamente decir que la corriente va a ser en este sentido, ¿ya? Ese es, ese es el valor el sentido de la corriente eléctrica, de la intensidad. Paso 2. Tengo que identificar en las pilas positivos y negativos. Línea pequeña, negativo. Línea mayor, positivo. Línea mayor, positivo. Línea pequeña, negativo, negativo y positivo. Pero vamos a marcar mejor. Ahí está. Nada más. Hemos dicho el valor de las resistencias es siempre negativo. Bien, entonces decimos, si la corriente está yendo en este sentido, entonces viene por acá, intensidad, sube y va a ingresar del lado negativo y va a salir en el lado positivo. Entonces, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de diferencias de potencial debe ser igual a cero. Vamos a aplicar este concepto. Ya, entonces vamos a sumar o restar cada una de estas pilas primero. Primero las pilas. Entonces decimos, la corriente eléctrica viene por acá, sube y sale por el lado positivo. Entonces, este valor de 10 va a ser
positivo. Nuevamente, viene por aquí la corriente, ingresa por el lado positivo y sale por el lado negativo. Por lo tanto, este valor va a ser negativo. ¿Por qué, profe, negativo? Porque la corriente está entrando por el lado positivo, pero está saliendo por el lado negativo. Ustedes tienen que ver por dónde sale la corriente. Si sale por el lado negativo, bueno, pues es negativo este valor. Ahora, este 30 va a ser positivo o negativo con esa explicación. Viene por acá y sale por el lado negativo. Por lo tanto, este va a ser menos 30. Viene y ya no hay más pilas. Bien, voy a colocar esa suma o resta de potenciales. 10 positivo menos 40 y menos 30. Menos 30. Listo, ahí tengo mis pilas ya sumadas o restadas. 10 menos 40 menos 30. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Habíamos dicho que es negativo todas las resistencias. Por lo tanto, yo voy a decir negativo para 8 ohmios, es decir, 8 8 menos, o sea, esto es negativo, esto es negativo, por teoría. Todas las resistencias son negativas. Menos 8, pero multiplicado por el valor de la corriente. Menos 7 multiplicado por el valor de la corriente. Y menos 5 multiplicado por el valor de la corriente. Y todo eso es igual a 0. Y listo, ese es el análisis de la segunda ley de Kirchhoff. No es difícil, solamente asignar signos y luego las resistencias toditas se restan multiplicados por I cada uno. Profe, ¿por qué se multiplican por I? Porque cada resistencia implica una diferencia de potencial negativa, ¿ya? Es decir, está consumiendo, está reteniendo energía eléctrica. Por lo tanto, vamos a simplemente hacer operaciones aquí, operaciones simples de matemática. Bien, aquí, ¿cuánto queda esto? 10 menos 40 menos 30. 10 menos 40 menos 30. Menos 30 menos 30, ¿cuánto es? Menos 60. ¿Ya? Menos 60. Ahora esto. Este menos, ¿cuánto va a ser? Menos 8 menos 7 menos 5, ¿cuánto es? Menos 8 menos 7 menos 15. Menos 15 menos 5 menos 20. ¿No es cierto? ¿20 qué cosas? 20 I, intensidad de corriente. Por si acaso, jóvenes, 8 que es resistencia por I, toditos estos están obedeciendo la ley de Ohm. A ver, un puntito aparte. La ley de Ohm simplemente es voltaje igual a I por R, el famoso Bir. Bir. Ustedes están aplicando esto aquí, acá. ¿Listo? Resistencia por intensidad, voltaje. Ya, listo. Entonces, toda esta operación vale 20i. Y todo eso es igual a 0. Y tranquilos, de aquí va a salir i. ¿Por qué? Porque este menos 60 va a ir al otro lado con signo positivo. Y aquí se va a quedar menos 20i. ¿Listo? Menos 20i. Y tú sabes por matemática que despejando i, esto va a ser 60 dividido 20, porque el 20 pasa a dividir. Entonces, ¿y cuánto vale el valor de i? El valor de i vale 60 dividido entre 20, eso es 3. ¿Tres qué cosas? La intensidad de corriente ya hemos dicho, desde la ley del Ohm ya conocemos, que se define como amperios. Y listo, profe, pero el signo,
Muy bien, este menos 20 pasa a este lado también con el signo. Entonces 60 dividido entre menos 20, menos 3 amperios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ese signo negativo? El signo negativo quiere decir que el sentido de la corriente es al contrario. Bien, como nosotros hemos escogido el sentido de la corriente así de esta manera, es arbitrario, por eso les decía, como hemos hecho de esta manera, por eso nos ha salido negativo. Es decir, en la práctica, entonces, la corriente es en este sentido. El sentido de I es al contrario. Ese es el significado de este negativo. Entonces, si yo hubiese hecho mi análisis de la ley de Kirchhoff, segunda ley, si he colocado en este sentido la corriente, analizando todo de nuevo, me hubiese salido 3 positivos. Pero como yo he escogido en el otro sentido, entonces me sale negativo. No te preocupes, si en el examen tú eliges, como elijas el sentido de la corriente, bien te va a salir positivo o negativo, pero el número, el dato, el numérico no tiene que cambiar. Ese sí o sí se mantiene. Bien, entonces esta ha sido la explicación de la segunda ley de Kirchhoff. Hasta luego.